Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la Biblioteca Rafael Mier. Mi nombre es Francisco Fabián Donado y el día de hoy hablaremos de las características del barroco. En general, las principales características que definen el estilo de los músicos del barroco son la permanente utilización del contrapunto y el nacimiento del contrapunto completo, de primera especie, de segunda especie, de tercera especie y de cuarta especie. El predominio de las voces agudas y graves. Presencia imprescindible del bajo continuo, el cual era interpretado generalmente por uno o varios instrumentos melódicos graves como el violonchelo, la viola da gamba, el fagot, entre otros, y acompañado de un instrumento armónico como el órgano, la guitarra barroca, el arpa, etc. En el siguiente paso, la evolución de la armonía tonal y un ritmo armónico de gran rapidez. Un compás binario o ternario, claro, simple y uniforme. La escritura idiomática que permite la evolución del lenguaje, instrumento propio para cada instrumento y diferente al oral. Aparece en este punto la orquesta con mayor número de instrumentos de cuarta frotada que de cualquier otro tipo, constituyendo la antesala de la orquesta sinfónica que conocemos hoy en día. Mencionaremos los instrumentos principales de estos músicos. Ahora bien, llamamos instrumentos musicales del barroco a los utilizados para la interpretación de la música culta occidental en el periodo barroco. Esto es, aproximadamente entre los años 1600 y 1750. El barroco fue una época de grandiosidad para muchos instrumentos, como por ejemplo el violín, el clavecín y el órgano. Se cultivó intensamente la música de cámara para grupos musicales. Los instrumentos de cuerda cortada se perfeccionaron mucho técnicamente y se convierten en la familia principal de esta época. Se pierden instrumentos del Renacimiento como la vihuela, la cornamusa y la zampoña. En esta época, el clavecín, el órgano y la viola de gamba y el laúd vivieron su gran época dorada a nivel técnico, interpretativo y compositivo. La etapa final del barroco, que es aproximadamente de 1700 a 1750, será el cenit y el ocaso del clavecín y la viola da gamba, que en la segunda mitad del siglo XVIII caerán en un olvido, pero quedarán totalmente relegados ya en la época clásica por sus descendientes, el violín, el violoncello y el pianoforte. Algunos instrumentos haremos donde aparecieron y algunas características. El órgano apareció en los siglos XVII y XIX, pero por aquel entonces se usaban en las iglesias. Más tarde se perfeccionaron haciendo que tuviesen distintas tonalidades y ya más tarde se inventaron las tuberías que tienen actualmente. Aparte, es un instrumento musical de teclado. Los sonidos se generan haciendo pasar aire por tubos de diferentes longitudes. Se clasifican como instrumentos de viento o aerófono en la categoría instrumental de teclados y también dentro de la subcategoría aire insuflado.
junto al acordeón y el armonio. Además, consta de diferentes registros o sonidos, cuyo timbre dependerá de la forma, tamaño, material o mecanismos de producción del sonido. Se maneja mediante uno o más teclados para tocar con las manos y otro consistente en unos pedales en la parte inferior. También hablaremos del clavimbalo. Este tiene cuerdas pinzadas dispuestas horizontalmente. Produce un sonido muy singular, haciéndose así uno de los instrumentos más importantes del barroco. Uno de los instrumentos de su familia, también muy importante, fue el clavecín. El violín. Hacia el año de 1600 se diferencia de la viola en su afinación y mástil sin trastes. La viola adopta diferentes tamaños y generalmente está asignada a ser un instrumento de la orquesta no solista. El violoncelo se utiliza como bajo continuo. Hay literatura como instrumento solista. La flauta de pico o dulce viene de Asia. En Europa se perfeccionó hasta convertirla en el instrumento que tenemos y que se conoce hoy en día. Su sonido es dulce y agudo. La flauta travesera, en sus mejoras del barroco, surgió el traverso, de ahí viene su nombre. Se le añadieron llaves, se cambiaron sus materiales de construcción y se añadieron más tonalidades, aún diseñando flautas de diferentes tamaños. Continuamos con el oboe. Este es de los más antiguos con doble lengüeta. Antiguamente se llamaba bombarda. Todo se caracterizaba y lo siguen haciendo por tener forma cónica. El fagot se compone de dos cuerpos, con la ventaja de que así se obtengan más sonidos graves. También tienen una doble lengüeta que produce un sonido nasal. Las trompetas. Estas se inventaron de este tipo, fundamentalmente para tocar alarmas y realizar llamadas. Al principio no tenían pistones, pero como innovación se incluyeron para aumentar el registro sonoro. El trombón se conoció no más tarde que los demás, pero se convirtió en un soporte de la estructura polifónica. La guitarra barroca evolucionó tanto en forma como en las composiciones que se escribían para ella. El laúd barroco se usaba como instrumento solista y se le dedicaban piezas importantes. Se cambió el número de cuerdas para mejorarlo hasta mediados del siglo XVII. El laúd es un instrumento doméstico muy apreciado para acompañar canciones y como continuo en la música de cámara. Para superar sus dificultades sonoras en esta época, se hicieron construir diferentes tipos de laúd. Los timbales son precedentes de Oriente. En el barroco eran los únicos instrumentos de percusiones con la música culta. El chacabuche es un instrumento de viento del periodo renacentista y barroco, antepasado del moderno trombón de varas. El nombre deriva del francés saquer y pouter, tirar o sacar y empujar. Y el término sobrevive con numerosas variaciones en inglés: sackbolt, sackboot, shackbolt, shackbuche, en alemán posaune, en italiano trombone, en francés sackbolt. El término sacabuche se utiliza para diferenciar el instrumento histórico de su contraparte moderna. El creciente interés en la interpretación de los instrumentos originales
ha relacionado a muchos músicos con el sacabuche. Y por último, y si no menos importante, la tiorba. Este es un instrumento musical semejante al laúd barroco, pero con mayores dimensiones. Está compuesto por 2 mástiles o mangos y 8 cuerdas adicionales, esto para los bajos sin trastear. Espero que esta lectura de los instrumentos y características del barroco sea de su interés. Me despido no sin antes hacerles una atenta invitación a esta su biblioteca. Muchas gracias y que pasen una buena tarde.